Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Buenas noches. Bueno, voy al politólogo que hay en vos. En los manuales, ¿cómo se definiría técnicamente lo que atraviesa la Argentina? Porque esto sí que es bastante inédito, ¿no? La verdad que sí, es una novedad, porque justo estaba escribiendo un artículo. Entonces, vos fíjate, primer dilema. Tenés una lógica competitiva, porque estás en un proceso electoral. Sí. La elección del 11 de agosto no eligió nada, aunque parece haber decidido todo, pero no eligió nada. Correcto. La lógica competitiva continúa. Y tenés una crisis económica machaza que supone alguna lógica de cooperación. Entonces tenés que estrenar algo que en la Argentina no es habitual, competir y cooperar a la vez. Y yo te diría, no es sencillo, hasta teóricamente, poder resolverlo. ¿Cómo haces en el campo de una elección para decir hasta acá compito y hasta acá hago lo propio de una campaña electoral, vote Marangón y no Paulino, porque esto por lo otro, pero después decir, che, pero en esto nos juntamos y trabajamos coordinadamente? Primera dificultad. Segunda, todo está muy cerca y muy lejos. Pero decís, si viene un observador de cualquier país, ya a esta altura no diría cualquier país normal, cualquier país, y te dice, bueno, pero faltan 2 meses para las elecciones, las cosas que faltan pueden ser tan graves. Vos decís, 2 meses en este escenario. En la Argentina 8 semanas es. Exacto, entonces que bien describió. 4 años en Escocia. Exactamente, que bien describió Agustín, decís, bueno, ¿cómo hacemos? Y sobre todo porque las crisis tienen por característica acortar los tiempos y hacerlo todo mucho más vertiginoso. Es decir, es cierto que la Argentina, yo te diría, no tolera una semana que viene que tenga las características de esta. A ver, tu definición es, si la semana próxima el estrés cambiario lleva a tener una semana que sea un símil de esta, es decir, que se prolongue lo que atravesamos esta semana, la Argentina política y económica no lo resiste. No resiste porque el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de reserva, vamos a lo concreto, vamos a lo técnico, digamos, no tiene la capacidad de soportar un drenaje como el que estamos viviendo. Por lo tanto, yo coincido, después el gobierno evaluará, que yo me imagino que lo hará el fin de semana, como ustedes señalaban recién, están barajando la alternativa de volver a la estrategia de poner todo arriba de la mesa. Todo arriba de la mesa y ver, no sé, pero digo, cualquier cosa tiene que ser, me parece que contundente, tiene que tener características drásticas porque el nivel de desconfianza es mayor y porque además, no nos olvidemos de aquello que en realidad no nos podemos olvidar, que los argentinos, cualquier argentino que tiene más de 15 años, tiene un entrenamiento y una memoria de crisis en el cual todo lo que ha sucedido en los últimos días le activa los peores recuerdos y por lo tanto las reacciones más conservadoras, si se quiere, más individualistas, y esto no es una crítica, es simplemente una descripción, porque cada uno es criterioso y sensato que actúe de manera protectiva o que considera protectiva respecto de sus intereses. Así que, evidentemente, además pensá que si se va a discutir en el Congreso un proyecto de ley como el que se propuso, por lo menos necesitas un entorno más tranquilo que el que tuviste hoy viernes, ayer jueves. Tal vez eso explique la demora en el envío del proyecto que estaba previsto para hoy. Espero que o alguna corrección adicional. Y yo te diría, y espero que funcionen, porque cuando nosotros, como vos, estudiamos ciencia política en la facultad, uno estudia una serie de cuestiones formales y visibles, pero también la política tiene otras cuestiones más informales e invisibles a los ojos del ciudadano común, que se supone que es la charla. Che, mira, ¿por qué no charlamos? Porque yo estoy pensando en una idea, te voy a mandar, pero necesito hacer un ida y vuelta antes para no presentar algo y de repente tener, exteriorizándolo a la vista de todos, una situación de una suerte de reunión de consorcio conflictiva que en última instancia, en un contexto que no lo tolera, vos le agregues más estrés. O sea, sería la famosa rosca bien entendida, la que defendió Monzó, que es la de la construcción de acuerdos, consensos, etcétera, que en la previa generan el caldo de cultivo para que cuando llega el momento, por lo menos esté pactada la discusión. Correcto. Y el acuerdo. Las dos cosas. Lo definiste y lo sintetizaste muy bien. Pero eso no es una característica de nuestra democracia, es de cualquier democracia del mundo. Aquellos que les guste ver series en los canales Netflix o lo que fuere y ve cortos de política, etcétera, va a ver que esto es absolutamente cotidiano. Es decir, che, mirá, vamos a hacer este tema. En algunas cosas encapsulás, si querés, el conflicto. En otras, a lo mejor, no podés congeniar y discutís. Pero es muy difícil cuando los anuncios son directamente a los medios y la otra parte que tiene que negociar tiene que calcular
una respuesta, insisto, en un entorno competitivo del contexto de una crisis económica. Del cual no puede apartarse en la lectura, me conviene o no me conviene, Pero me suma o obvio. no me suma, me ayuda o no me ayuda. Porque digamos, acá también lo que pasó es que la plaza dispara algún temor quizás en el frente de todos respecto a una eventual elección ya jugada. En el gobierno les da un aire que la política no le estaba pudiendo generar, fue una mirada exógena. El lunes aparecían como volviendo a escena y ese mismo día Alberto rompe, se sienta él, no estaba previsto, con el fondo y le dice, ustedes y Macri son los culpables de la situación. Claro, y ahí empezó otra película. Bueno, y todos tendrán argumentos para justificar lo uno y lo otro. Lo cierto es que en el medio la crisis es más fuerte hoy que lo que era ayer. No te quepa ninguna duda cuando los números realmente asustan y preocupan, porque en realidad yo te diría, los números negativos crecen en progresión geométrica, es decir, 1, 2, 4, 8. Uno estaba acostumbrado a 1, 1,2, 1,4, despacito. Bueno, el despacito, como el tema musical, no va más, esto se aceleró. Entonces, ahí tenés que, insisto, tratar de cambiar por lo menos las expectativas y lograr que el proceso electoral y luego el correspondiente entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre esté en un entorno, mirá con qué poco nos conformamos, de crisis. No de colapso, de crisis. Si te dicen, mira, vamos a llegar con una inflación de 6-5% mensual, casi tenés que cerrar y decir, bueno, vemos. O sea, vos decís, acá la opción es entre un escenario de colapso y de crisis, no otro escenario, no tenés, la verdad que no tenés otra alternativa, primero por los pocos meses que quedan, segundo porque, suponte que, y ojalá que así sea, que cualquier decisión o anuncio que haga el gobierno el lunes tiene efecto. Parás la hemorragia. Bueno, paraste la hemorragia, es decir, tenés un paciente en terapia intensiva, acaba de entrar porque tiene un accidente grave en la vía pública y lo metes en la guardia. Primer tema, ya discutir si lo atropelló un auto del color azul, verde o rojo no tiene ningún sentido. Porque todo el equipo médico que está asistiendo a ese paciente tiene un solo propósito, que es estabilizarlo para que después, en todo caso, pueda pasar a otra unidad especializada dentro de ese complejo hospitalario, clínico, médico, etc. Entonces, primero estabilizar. Supongamos que el gobierno la semana que viene tenga éxito en estabilizar. Ese éxito, en todo caso, no podría evitar algunas consecuencias de la devaluación ya existente, de los precios, la cadena de pago, etc. Por lo tanto, terminará en una terapia intermedia. Quizás en una sala común, del hospital no se va. Yo te diría que no se va ni siquiera de la terapia intensiva. Simplemente se queda en la terapia intensiva estabilizado en el mejor de los casos, esperando que el tiempo, digamos, permita luego, después de cierto equilibrio hemodinámico, diría un médico, llevarlo a otra fase del tratamiento. Nacho, todo tuyo. Sí, le quiero consultar, Gustavo, porque se habla mucho de hasta el 27 de octubre, quedan tantos días, que ese día supuestamente va a ser crucial. Le quiero consultar si... ¿qué cree que puede ocurrir entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre? ¿Cree que puede haber algo que tranquilice a los mercados, que tranquilice la crisis de confianza? Porque en esta relación entre Macri y Alberto Fernández, hasta si se quiere adolescente, no termino uno de entender que vaya a ocurrir eso, ¿no? Bueno, ahí por lo menos tenés ya el 28 de octubre un presidente designado, porque vos fíjate que respecto a las otras dos grandes crisis, aunque esas terminaron en colapso, esperemos que esta no, del 89 y del 2001, tenías diferencias apreciables. En el 89 tenías un presidente electo, en todo caso el presidente Alfonsín entonces entendió que lo mejor era dijo, adelantar. resigno, nunca dijo la palabra renunciar, pero dijo resigno y entrego el poder antes a un presidente que estaba electo. Eso hoy no podría ser porque no hay presidente electo. En el año 2001 la crisis sobrevino en la mitad de un mandato presidencial y por lo tanto tenías un horizonte temporal de 2 años para una autoridad supletoria. Con ahora minorías en la legislatura, claro, en el Congreso. Exactamente. Y con la mayoría de los gobernadores de otro signo político. Ahora no es ni una cosa ni la otra, porque el tiempo es mucho menor, pero todavía no tenés autoridad electa. Entonces creo que el 28 de octubre, con un presidente ya ungido,
bueno, por lo menos ya empezás a hacerlo concreto. Ese presidente ya tendrá que decir, este es mi gabinete, estas son mis personas, estos son los que se van a encargar de hacer la transición, a tomar la interlocución en cada ministerio y decir esto es así, así, así. Y creo que ya la expectativa de una nueva autoridad podría, no quiero jugar a Nostradamus, pero podría jugar más favorablemente que esta incertidumbre que nos separa. Pero se lo llevo a cuestiones prácticas. Se reúnen Culfas y la Cunza. Y le dice Culfas, bueno, tenés que meter un cepo, un corralito. Y la Cunza dice, no lo voy a poner. Vos preguntás el 28 de octubre. Sí. Bueno, me parece ahí que... Entiendo el planteo que hace usted, pero no termino de entender cómo va a ser esa transición, una transición... Bueno, estamos especulando porque queremos de alguna manera adivinar el futuro. Yo lo que digo es que la cercanía del tiempo y el impacto que generaría la certeza de una autoridad electa podría ayudar. Bien. Y sobre todo pensemos que solamente separan 40 días, lo que en otro contexto de normalidad sería una barbaridad. Esto también vale pensarlo. Si el país estuviese en un andariver tranquilo, tener 40 días para pasar un gobierno es una locura de poco. Porque si yo te quiero transferir a vos un maxi kiosco que esté acá a la vuelta, te juro que necesito más que 40 días. Ni que hablar si hay un balotaje eventual a fines de noviembre. Además, ¿cómo pasó? Que vos tengas que entregar el poder en 14 días. Esto en un país estabilizado hay que pensarlo hacia el futuro, como hay que pensar las PASO, como hay que pensar muchas cosas. Pero ahora, digamos, diría que lo que es defectuoso por estructura es virtuoso en esto, porque vos decís, bueno, son 40 días nada más, apurate, entregame la llave, te dice, no, mira, hay una mancha de humedad, listo, no hay problema, como un departamento, me interesa ocuparlo. Ahora, Gustavo, en este contexto, y por último agradeciéndote la generosidad de estar con nosotros esta noche, en 2015, a Cristina, que se estaba yendo, con toda la multiplicidad de problemas económicos que tenía, y por lo cual no ganó el oficialismo, vos estabas muy cerca de Scioli en ese momento. Lo que ayudó a que esa transición fuese ordenada, en todo caso era, porque cualquiera de los que ganase, aún Scioli, le iba a proponer a la sociedad una salida diferente, una política económica distinta. Y si iba a salir del cepo, y si iba a terminar con el default parcial que todavía la economía tenía, y si iba hacia una situación de mayor libertad económica, etcétera, después de los múltiples cepos que se habían instrumentado y las múltiples restricciones que habían afectado seriamente a la economía, hasta el punto que no creció y el empleo privado tampoco, y por eso con 4 años de contracción no pudo prolongar el oficialismo el éxito electoral, pese a tener al distinto dentro de sus filas. Entonces, claro, la construcción empezó a moverse antes, porque todo el mundo descontaba que sin cepo iba a vender a un buen precio en el 2016, 2017, y además porque tampoco había cucos. No había temores, había preocupaciones, pero nunca había un cuco. El gobierno en esta, además, creó un cuco, por acción, por omisión, lo incentivó, lo forzó, se sintió cómodo en esa dialéctica de la confrontación. Pero también es cierto que en germen, el cuco también tiene mucho de cuco, porque son los actores que en el pasado produjeron también todo eso. Eso es un elemento adicional, además, a la impericia, a la mala praxis, a la falta de política económica del gobierno, ¿o no? Yo creo que el gobierno terminó de generar las condiciones de su propia derrota en 2 aspectos. Una, obviamente, la economía, indiscutiblemente. Sí. Y la otra es la unidad del peronismo. El gobierno, en base a esta política llamada de grieta y de sublimar la confrontación, el ellos y el nosotros, terminó generando una condición que hacía mucho tiempo que no se daba. Las derrotas peronistas del 2009, del 2013, del 2015 y del 2017 tuvieron un signo distintivo, la división del peronismo. En todas esas elecciones fue dividido. El gobierno se manejó de tal manera en la cual, digo, el discurso de los 70 años, la decadencia, etcétera, le dijo a la sociedad y le dijo al peronismo, para mí son todos iguales. Sí, y es más. Ah, bueno, ¿somos todos iguales? Bueno, listo, vamos todos juntos. Claro, y ahí lo que termina apareciendo y emergiendo como alternativa, termina restándole al gobierno. Esto es Esper, esto es Lavagna, en principio, Gómez Centurión, etc. O sea, la atomización, en lugar de favorecerlo, lo terminó complicando. Completaste el razonamiento, porque el eje de la victoria del 2015 de Cambiemos, en ese entonces Cambiemos, era peronismo dividido y no peronismo, y antiperonismo unido. Bueno, la del 2019 fue la inversa, peronismo en unidad y el bloque, digamos, o la gran coalición no peronista, antiperonista, dividida en el contexto de una crisis económica, game over.
Gracias, Gustavo. A vos por la invitación. Enorme placer de tenerte.